peligro. Que no nos alcanza para nada. El distrito parece olvidado por sus comunidades, pues el índice de denuncias ha incrementado. Bueno, y estamos con el especialista en inversión pública, Cristian Calderón, en esta parte final de Sin Trámites para hablar del canon sobre canon y cómo se está ejecutando en los gobiernos regionales. Ahora empieza una nueva gestión, va a poder usarlo, aprovecharlo. Vimos que el señor Álvarez agarró la plata, la metió en una cuenta. Decía, no tenemos que hacer, vamos a ganar intereses, dijo el señor Álvarez en algún momento, gobernador regional, hoy preso por las acciones que cometió durante su gestión. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy bien. A ver, la última publicación del informe en el canon sobre canon en las regalías en el Perú hasta el 2017, ¿no? Indicaba que 5 regiones concentraban la mayor participación del canon minero acá en Perú. Así es. ¿Cuáles son? Pero vamos en orden. Sí, O sea, primero vamos hablando las cifras gruesas. Correcto. A 15 años de haberse promulgado la ley 27506, ley del canon minero, más o menos los ingresos que han obtenido las regiones que participan de este canon minero son entre canon y regalías 60.000 millones de soles. 15 años de canon minero, 60.000 millones de soles. Que una de las regiones más importantes que es la región Ancash. La región Ancash solamente en estos últimos 15 años ha recibido algo de 10.000 millones, de los cuales el gobierno regional de Ancash, de lo que acabas de hablar de César Álvarez, más o menos ha recibido algo de 2.800 millones de soles. Eso es lo que engloba el total de las transferencias sobre canon minero. Pero hay otro punto acá, de esos 2.800 millones, por ejemplo, de canon minero que ha administrado el gobierno regional de Ancash, solamente se ha invertido el 5% en salud. Es decir, de esos 2.800 millones no se ha construido ningún hospital. Y siendo que un indicador fuerte para que una región y para que un país salga adelante es invertir en índice de desarrollo humano, que es invertir en educación, que es invertir en salud y es invertir en factores de empleo. Es decir, el canon, en síntesis, en algunas regiones, en lugar de sacarles de la pobreza, los ha empobrecido más. Por ejemplo, CIES en un análisis que ha hecho una investigación a 6 regiones. Una es por el lado del sur, que es Tacna, Moquegua y Arequipa. Otra por el lado del norte, que es Ancash, La Libertad y Cajamarca. De esas 6 regiones, 3 regiones, que es la del sur, que es Moquegua y Arequipa, Tacna, han progresado, por ejemplo, en el índice de comprensión lectora, han progresado en las matemáticas y han progresado en la deserción estudiantil. Por el otro lado, la del norte, que es Ancash y Cajamarca y La Libertad, no ha sucedido eso. ¿Por qué? Hay distintas razones. Una de las cuales, por ejemplo, es la calidad de los gobernantes que tú acabas de mencionar. Mientras un gran sector, por ejemplo, en el gobierno de César Álvarez y Waldo Ríos, se dedicaban a hacer pistas y veredas, únicamente pistas y veredas, por el otro lado, pues los otros gobernadores invertían en infraestructura educativa y en la capacitación de sus docentes. Entonces nos encontramos ante otro análisis, que es la calidad del gasto de canon minero. Es decir, no solamente basta en hacer pistas y veredas o infraestructura improductiva, sino en tener calidad en estos recursos. Ahora, es interesante porque el tema de obras por impuestos se realiza sobre el canon y sobre canon, pero igualito, se incentiva la infraestructura. O sea, realmente el Estado te incentiva como gestor, como ejecutor a la infraestructura. Y tiene que ser un gobernador un poquito que vaya un pasito más allá, como lo ha sido Vizcarra, que apuntó a la educación. A la educación. Sin descuidar la infraestructura también, porque también la educación, la seguridad, todo eso requiere una infraestructura. Qué bueno que Miguel hayas tocado el tema de obras por impuestos, porque finalmente vamos a llegar a ese análisis. ¿Qué pasa con la ley del canon minero en su capítulo 6? 6,2, numeral 6,2. Dice literalmente: los recursos de canon y sobre canon minero se gastarán en obras de impacto regional. Pero cuando tú pones impacto regional en el tema conceptual, impacto regional, el gobernador o el alcalde lo transforma y hace una losa deportiva.
porque el concepto de impacto regional no está bien definido. Si el concepto de impacto regional se definiera y entendiéramos que impacto regional significa que el 20% de obras, por ejemplo, tienen que ser destinadas, el 20% de ese presupuesto tiene que ser destinadas a infraestructura de salud, estamos poniéndole un tope y diciendo que esa plata no tienes por qué invertírmelo en losas deportivas o en pistas y veredas, sino tienes que invertírmelo en obras que generen desarrollo y bienestar a la población. Otro porcentaje en educación, otro porcentaje en ejes viales y otro porcentaje para atender pues los problemas de desnutrición que tenemos ahora. Sin embargo, ambas leyes, justamente de la ley de impuestos por obras y justamente la ley de canon minero, no tienen ese desarrollo conceptual. Por eso que nosotros también vemos que en las obras por impuestos en Ancash y a nivel nacional ha ocurrido lo mismo. Por ejemplo, en obras por impuestos por obra, en obras por impuestos se han invertido cerca de 5.000 millones de soles. Más o menos son 300 obras que se han ejecutado. De esas 300 obras, solamente el 4% se ha invertido en salud y hay un 14% que se ha invertido en educación. Entonces, si nuevamente vamos al desarrollo país, al desarrollo humano de nuestro Perú, las primeras inversiones deberían ser pues educación y salud. Este sistema, si no tienes financista, no existe. O sea, la ley lo único que hace es incentivar para que haga el canje la empresa. Pero la empresa, si no financia de acuerdo a sus intereses. A sus intereses. ¿No? Por eso que es muy importante la legislación. Por eso que es muy importante la ley. Si la ley no está bien formulada, va a pasar lo que tú estás estableciendo, que pues el gobernante va a tener toda la discrecionalidad de hacer con la plata de los peruanos lo que ellos creen, y los que ellos creen no está en relación a lo que el Perú o la región que está gobernando necesita. Por eso, y ahora que estamos viendo pues en este conflicto en nuestro Congreso, estamos viendo que la calidad de gasto en cuanto de obras por canon minero y en cuanto de obras por impuestos por obras no se está realizando. Lo que tenemos que hacer y lo que justamente dentro de mi colectivo y asociación estamos haciendo es generar una propuesta ciudadana. Una propuesta ciudadana que le ponga topes a las inversiones y que no se esté gastando la plata del canon minero en obras que son pocas productivas. Como te digo, 60.000 millones en las regiones de soles no es poca plata. Cajamarca, Ancash, La Libertad, sus economías no han mejorado. Al contrario, los niveles de aprendizaje en comprensión lectora, en matemáticas y deserción estudiantil han aumentado. Esto porque lamentablemente nuestros legisladores y congresistas no han definido bien lo que es la ley. Si uno define bien y empieza por arriba, tú vas a encontrar las cuestiones operacionales abajo y vas a terminar con mejor infraestructura educativa, con mejor infraestructura de salud, con programas que vayan directamente como lo hizo el presidente Vizcarra pues en Moquegua, ¿no? El problema es que no hay confianza, por eso que el sistema de obras por impuestos no funciona para comenzar. Está bajando prácticamente de 900 millones a 300, terminará en 500 me imagino este año por la turbulencia política. No hay funcionarios que deciden, pocas competencias también de los funcionarios para poder hacer la ley servir. Recién se está también, porque lo que necesitas, ¿no?, es un buen gente que sepa, gente que conozca, gente que sepa ejecutar, capacidad de decisión, porque los gobiernos regionales sí tienen recursos. Me preocupa más bien cuando les llegan más recursos y no lo saben ejecutar, ¿no? Hay un tema, que las leyes son perfectibles. Las leyes tienen que ir, las leyes en el ámbito económico tienen que ir perfeccionándose en el tiempo. Si una ley, por ejemplo, no ha generado los indicadores que se esperaba, por ejemplo, con la ley del canon minero, esa es perfectible. Y tenemos que ir, esa ley tenemos que guiarla a lo que realmente se necesita. La ley del canon solamente establece obras de impacto regional, pero no establece las prioridades, por ejemplo. En el Perú, por ejemplo, nuestra infraestructura de salud es precaria, nuestra infraestructura de educación también es precaria. Entonces la ley tiene que establecer las prioridades para que finalmente los gobernadores y alcaldes
vayan por ese tránsito. Igualmente, si nosotros no hacemos perfectible la ley de impuestos por obras, igualmente vamos a ver que la calidad de obras se van a ir solamente en canchas deportivas, ¿no? Un distrito que recibe un canon muy potente en el sur del Perú se mandó a hacer un tema de obras por impuestos para que una empresa de telefonía ponga su antena. O sea, cometemos ese nivel de errores y esperamos, porque eso debe ser inversión de la empresa. O sea, confundimos las cosas. La empresa obviamente lo que quiere es colocar y a ver cómo recupera su plata, y es normal, es lógico. El problema es cuando lo permitimos. Y muchas veces se malentiende, porque pensamos que esos impuestos es plata de la empresa, no. Esos impuestos es plata del Estado, que después lo van a descontar pues por un canje de impuesto por obra, ¿no? Esto sirve para reducir la brecha de infraestructura. Para eso, ese es el fin. Exacto. ¿No? Has empleado un término económico muy interesante, muy contundente, que es cerrando brechas. Por ejemplo, acá en Perú más de 1 millón de personas estamos sin agua potable, ¿no? Y sin embargo se siguen invirtiendo en cosas que no se deben invertir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tema? Justamente ir por lo que tú dices, plantear una legislación que vaya cerrando brechas, porque si no vamos a encontrar subterfugios en que los gobernadores, por ejemplo, en el tema de Ancash, nuestro gobernador, el último, nuestro gobernador Gamarra, de todo lo que ha ejecutado el 90% son pistas y veredas. No ha ejecutado el hospital La Caleta, no ha ejecutado el proyecto Chinecas, que es un proyecto para generación de empleos, tal cual ocurre en Chavimochic, en La Libertad. ¿Por qué? Porque la legislación lo permite, y mientras la legislación o la ley siga permitiendo eso, vamos a encontrar los mismos hechos repetitivos en todas las regiones. Porque si nosotros analizamos a las regiones como Cajamarca, como La Libertad, como Arequipa, como Cusco, como Moquegua, van a tener un sesgo y se van a ir a las obras que no son generadoras, de empleo, y que no son las obras que cierran brechas, como lo que tú acabas de decir. Obras de saneamiento, obras de electrificación, obras de educación y la infraestructura de salud, que es una de las más pobres a nivel de Latinoamérica. Miren el último ranking que ha sacado el BID. Nosotros, de 70 países, nosotros estamos en el puesto 60, es decir, estamos entre los últimos, mientras que Chile está entre los 10 primeros. En el último índice de desarrollo humano 2018, ¿es el ranking de qué? Del Banco Interamericano, que es calidad de servicios de salud. Calidad de servicios. El último de IDH, que es índice de desarrollo humano. De 189 países, nosotros estamos en el puesto 89, cosa que Chile está en el puesto 44. 60.000 millones deberían haber contribuido para que esos indicadores... Hay mucha gente que no tiene acceso a servicios, ¿no? Y esa es la gran tragedia del Perú. Hay mucha gente con anemia, hay mucha gente con desnutrición, hay mucha gente sin agua, sin desagüe, sin luz, sin nada. Bueno, Cristian, yo te agradezco porque muchísimas gracias. Ya nos voló el tiempo. Sí, muchísimas gracias por el tiempo. Te agradezco por haber estado con nosotros. Hay mucha tela por cortar. Hay muchos análisis que hacer. Estés acá. Por eso es importante que este 9 de diciembre voten bien, pues, voten bien. Vean quiénes son. Vean qué manejo han tenido. Oye, este gobernador regional va a manejar 600 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares como presupuesto. ¿Sabes qué? Hay que informarnos quién es, cuánto va a manejar y qué puede hacer, y si ha tenido la experiencia, ¿no? Va del presupuesto de manejar la bodega de su barrio a manejar 1.000 millones de soles. Hay que ver pues a quién elegimos. Es muy importante eso. Le agradecemos a Cristian Calderón, especialista en inversión pública. Nos vamos en Sin Trámites y tendremos más novedades la próxima semana. Si quieren enviar sus denuncias, escríbanos al WhatsApp. Ahí le vamos a dejar la publicidad del WhatsApp. Un agradecimiento a todos los que nos han seguido a través de Canal 14 TV en señal abierta, a través de Canal 3
de Vez Cable, a través de las redes sociales y también los que nos han escuchado en los 106.7 FM de Radio Fama. Nos vemos mañana con UCI Noticias y Sin Trámites el próximo domingo a las 10 de la mañana. Chao.